El cielo sobre el norte de Alemania era el lugar más peligroso de la tierra. 40.000 pies de aire helado, nubes desgarradas por la artillería antiaérea y cazas al acecho. El 20 de diciembre de 1943, un bombardero estadounidense destrozado regresó a duras penas a través de ese cielo con 10 hombres a bordo que ya deberían haber muerto. Y lo único que se interponía entre ellos y el olvido era el mismo hombre enviado para matarlos. Esta es la historia de una decisión tomada en cuestión de segundos. Una decisión sin valor estratégico, sin lógica militar, sin garantía de supervivencia para quien la tomó. Desafió todas las órdenes, todas las doctrinas, todos los instintos que 2 años de guerra habían grabado a fuego en los huesos de un soldado. Pero bajo ese cielo helado y ardiente, en ese instante imposible, un hombre eligió ser algo más que un arma. Él eligió ser humano. Y por ello, 10 hombres volvieron a casa. Para comprender lo que ocurrió sobre el Mar del Norte aquella mañana de diciembre, primero hay que entender en qué se había convertido la guerra aérea sobre Europa a finales de 1943. Hay que sentir su peso, el horror absoluto, implacable y aplastante que suponía. Las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos se habían comprometido con algo que los estrategas militares en Londres consideraban, en privado, una locura. Lo llamaban bombardeo de precisión diurno. La teoría era clara y lógica en las salas de juntas de Washington y en las salas de reuniones de Inglaterra. Volar los bombarderos sobre Alemania a plena luz del día. Bombardear objetivos específicos. Atacar fábricas, estaciones de ferrocarril, refinerías de petróleo, plantas de rodamientos. Estrangular la maquinaria de guerra alemana en su garganta industrial. A diferencia de la RAF, que bombardeaba de noche y aceptaba la imprecisión que conllevaba la oscuridad, los estadounidenses creían que se podía atacar un objetivo con precisión quirúrgica si se podía ver. El problema radicaba en todo lo que había entre Inglaterra y el objetivo. La Luftwaffe alemana había construido la red de defensa aérea más sofisticada de la historia. Estaciones de radar salpicaban la costa europea. Los controladores aéreos, guiados por radio, podían dirigir a los Messerschmitt 109 y Focke-Wulf 190 para interceptar formaciones enemigas con una precisión aterradora. Y a diferencia de los bombarderos estadounidenses, que debían volar en línea recta y de forma predecible hacia sus objetivos, en formación rígida, a altitud constante, con la artillería antiaérea estallando a su alrededor como un jardín negro de la muerte, los cazas alemanes podían atacar desde cualquier ángulo, a cualquier velocidad y separarse a voluntad. Las cifras que llegaban de esas misiones no eran estadísticas, eran catástrofes. En los primeros 14 meses de la campaña estadounidense de bombardeos diurnos, la tasa de bajas en algunas misiones superó el 25%. En lo que se conoció como el Jueves Negro, 14 de octubre de 1943, la octava Fuerza Aérea envió 291 bombarderos B-17 Flying Fortress a bombardear las fábricas de rodamientos de Wainford. 60 aviones nunca regresaron. Esos son 600 hombres, desaparecidos en una sola tarde. Los hombres que regresaron quedaron tan conmocionados que la octava Fuerza Aérea suspendió los bombardeos de penetración profunda en Alemania durante semanas. Existía una regla que regía a las tripulaciones de bombarderos, una oscura aritmética que definía toda su existencia. Había que completar 25 misiones de combate para terminar el servicio y regresar a casa. A finales de 1943, la probabilidad estadística de sobrevivir a 25 misiones era de aproximadamente 1 entre 3. En algunos periodos, era aún peor. Los hombres que volaban en esas misiones conocían las matemáticas. Aún así, volaban, y cada mañana, al subir a sus aviones, llevaban ese conocimiento como una pesada carga. El B-17 Flying Fortress era una máquina extraordinaria. Con su carga completa, pesaba 65.000 libras. Transportaba 10 hombres y 3 ametralladoras dispuestas en todas las posiciones: la nariz, la cola, la cintura, el vientre y la torreta dorsal. Fue diseñado para ser una fortaleza aérea autodefensiva, y en formación, con docenas de bombarderos apilados en una caja de combate de modo que sus campos de fuego superpuestos crearan un cono de fuego defensivo entrelazado, eran realmente formidables. Los pilotos de caza alemanes aprendieron rápidamente a no volar directamente a través de una formación cerrada. Pero un B-17 solo, separado de su formación, dañado, dejando una estela de humo, con hombres heridos en su interior, eso no era una fortaleza. Eso era un ataúd con alas. Su nombre era Charles Charlie Brown. Tenía 21 años. El subteniente Charles L. Brown se había criado en Beston, Virginia Occidental,
Un típico pueblo estadounidense donde se conocía a todas las familias de la calle, donde los hombres trabajaban duro y decían lo que pensaban, donde un apretón de manos aún tenía valor. No era extraordinario en el sentido en que la historia a veces inventa a sus héroes. No tenía la mandíbula de una estrella de cine, ni una tradición militar familiar que se remontara a generaciones. Era un joven de corazón de Estados Unidos que había aprendido a volar. Se le había confiado el mando de una tripulación de 10 hombres y había sido enviado a luchar en los cielos de Europa. Amaba a su tripulación. Eso es lo más importante que hay que saber sobre Charlie Hebron. Era su piloto, su capitán, su responsabilidad. Pero más que eso, después de meses de entrenamiento juntos y misiones compartidas, eran las personas más importantes en su vida. Cuando se subía a la cabina de su B-17, un bombardero a que la tripulación había bautizado como Yeol-Pu, llevaba consigo no solo el peso de su rango, sino también el peso de la vida de otros 9 hombres. 9 hombres con madres, padres, esposas e hijos. 9 hombres que contaban con él para regresar a casa. La mañana del 20 de diciembre de 1943, Charlie Hebron lideró a su tripulación en una misión para bombardear la fábrica de aviones Focke-Wulf en Bremen, Alemania. Era su primera misión de combate como comandante de aeronave. Tenía 21 años. Era su primera misión de vuelo y se dirigía a Bremen. Bremen fue uno de los objetivos mejor defendidos del Tercer Reich. La formación ya había sufrido daños considerables incluso antes de que cayeran las bombas. La artillería antiaérea alemana llenaba el cielo sobre Bremen con una precisión casi personal, como si los cañones supieran exactamente dónde estabas y cómo alcanzarte. El Yeol-Pu fue alcanzado varias veces, pero Brown y su tripulación siguieron adelante, lanzaron sus bombas y emprendieron el regreso a casa. Y entonces llegaron los combatientes. Lo que siguió fue una batalla campal que destrozó el Yeol-Pu pedazo a pedazo. Las ametralladoras delanteras quedaron destruidas. Un motor se averió. Luego el segundo. El sistema de oxígeno quedó hecho añicos. El sistema hidráulico falló. El artillero de cola, el sargento Hugeke Kenrode, murió. El bombardero resultó gravemente herido. El navegante sufrió graves heridas. El operador de radio, ya congelado en los dedos y los pies por el aire a menos 60 grados que se colaba por los agujeros del fuselaje, luchaba por funcionar. El intercomunicador resultó dañado. La tripulación estaba dispersa por un avión moribundo, algunos luchando, otros heridos, otros tratando de decidir si debían saltar en paracaídas sobre territorio enemigo. Charlie Hebron fue alcanzado por un fragmento de metralla que le impactó en el hombro. Perdió el conocimiento brevemente. El avión entró en picada en espiral. El altímetro se estaba desenrollando. 8.000 pies. 6.000. 4.000. Recuperó la conciencia y logró sacar el avión de la picada a una altura cercana a los 1.000 pies. Estaba solo en la cabina, con sangre en la chaqueta, un avión averiado, un tripulante muerto, varios hombres heridos y todo el territorio alemán entre la Inglaterra. La parte delantera del avión estaba prácticamente destruida. Un motor estaba totalmente averiado. El segundo estaba dañado. La sección de cola estaba tan destrozada que el puesto del artillero de cola estaba prácticamente expuesto al aire helado. El tren de aterrizaje se había desplegado parcialmente, creando una resistencia que ralentizó la aeronave y la hizo visible a kilómetros de distancia como un avión herido y en apuros. Privados de oxígeno por los daños en los sistemas, los miembros de la tripulación que aún permanecían en pie trabajaban en un estado de confusión mental que dificultaba cada decisión y ralentizaba cada tarea. El Yeol-Pu volaba a unos 1.000 pies sobre la campiña alemana, apenas por encima de los árboles, rumbo al mar del norte de Inglaterra a una velocidad que, dado el daño sufrido, era poco menos que milagrosa. No tenía escolta de cazas. No tenía cañones defensivos operativos en la parte delantera. Y era, según todos los criterios que un piloto de caza utiliza para evaluar un objetivo, el avión más vulnerable en el cielo. Franz Stigler tenía 30 años. Estaba sentado en un pequeño aeródromo a las afueras de Bremen, tomando una taza de café, cuando recibió la llamada. Un bombardero estadounidense dañado había logrado sortear el cerco de aviones enemigos y se dirigía al noroeste a baja altitud. Le ordenaron que se dirigiera a su cabina. Su Messerschmitt 109 ya estaba repostado y armado. Era el tipo de derribo que se lograba en minutos, no en una batalla. Pero Franz Stigler no era un hombre sencillo, y su historia tampoco lo fue. Había comenzado la guerra volando con la Legión Cóndor en el norte de África, luchando bajo el mando de un oficial al mando llamado Gustave Rodel, un hombre que no solo era uno de los mejores pilotos de caza de la Luftwaffe,
sino también una de las mejores personas que Franz Stigler jamás conocería. Rodel apartó al joven Stigler al principio de su carrera y le dijo algo que Stigler recordaría para siempre. Le dijo: «Si alguna vez te veo o me entero de que disparas a un hombre en paracaídas, te derribaré yo mismo». Lo decía en serio. Le estaba diciendo a un joven piloto de caza que en la guerra existían reglas que estaban por encima de las órdenes, de la estrategia, del fragor de la batalla, que había límites que un hombre de honor no cruzaba. ¿Franz Stigler había disparado a hombres en paracaídas? No, había seguido ese código. Pero más que eso, lo había interiorizado. Se había convertido en parte de su ser. Para diciembre de 1943, era un as condecorado de la Luftwaffe con más de 200 victorias aéreas en su haber. Había visto todo lo que la guerra podía mostrarle a un hombre. Había enterrado amigos. Había perdido a un hermano. Había volado misiones donde el cielo estaba tan lleno de fuego trazador que parecía una red en llamas, y había salido de ellas gracias a una combinación de habilidad, instinto y suerte que no siempre podía distinguir entre sí. No era ingenuo, no era sentimental con respecto a la guerra. Sin embargo, era un hombre con un código. Subió a su Messerschmitt 109 y ascendió para encontrar al bombardero estadounidense. Lo que encontró al detenerse junto al Yeoul-Pub lo dejó helado. El avión no solo estaba dañado, estaba destruido de la forma en que solo las máquinas voladoras pueden ser destruidas sin dejar de estar en el aire. Un estado de desintegración suspendida, sostenida por el metal, las leyes de la física y la voluntad desesperada de los hombres que iban dentro. La nariz del B-17 había desaparecido. No dañada, desaparecida. Stigler podía ver directamente dentro del compartimento de la nariz. El plexiglas que debería haberlo cerrado estaba hecho añicos, y a través de los restos pudo ver el cuerpo de un joven estadounidense, muerto o inconsciente, y más allá, a través de la estructura abierta del avión, el cielo gris invernal. La sección de cola estaba igualmente destrozada. Podía ver la luz a través de los agujeros del fuselaje. Podía ver los rostros congelados de los artilleros de cintura. El avión volaba tan despacio, apenas por encima de la velocidad de pérdida, que Stigler tuvo que reducir la potencia casi por completo para mantenerse a su lado. El tren de aterrizaje estaba parcialmente extendido. Un motor estaba averiado. El otro echaba humo. Se detuvo junto a la cabina. A través de la cúpula pudo ver a Charlie Brown, joven, pálido, sangrando, con la máscara de oxígeno puesta, volando mecánicamente, como en piloto automático, como si solo le quedara la pura determinación animal de mantener las alas niveladas. Brown se percató de la presencia de Stigler con un escalofrío de terror. Buscó los controles de su arma. Descubrió que no funcionaban. Espero o morir. Stigler observó aquel rostro. Observó el estado del avión. Voló alrededor del B-17 en un circuito lento, absorbiendo todo lo que el bombardero había sufrido. Vio a los heridos. Vio a los muertos. Vio una máquina que, en realidad, era un cementerio. Y tomó una decisión que sabía, en lo más profundo de su ser, con total claridad, que podía acarrearle un consejo de guerra y la pena de muerte. No iba a disparar ni un solo tiro. Hay un momento en particular de esta historia que merece ser recordado como deben serlo las grandes historias, no como una nota a pie de página, no como una curiosidad, sino como una ventana a lo que los seres humanos son capaces de ser cuando eligen ser más que los roles que les han sido asignados. Franz Stigler acercó su Messerschmitt 109 al Yeoul-Pub, lo suficiente como para que ambos hombres pudieran verse a través de sus cabinas, lo suficientemente cerca como para que cada estación de radar alemana, cada batería antiaérea, cada controlador de la Luftwaffe que observaba desde tierra pudiera ver un caza alemán volando ala con ala junto a un bombardero estadounidense averiado. Y Stigler comenzó a gesticular. Señaló al norte. Señaló enfáticamente, repetidamente, con urgencia. Le estaba diciendo algo al piloto estadounidense. Ve por ahí. Ve al norte. Sal de Alemania. Charlie Brown, sin oxígeno, herido y convencido de que iba a morir, no comprendió de inmediato lo que sucedía. Su mente, aturdida por el mal de altura, la pérdida de sangre y el shock, intentaba asimilar que el piloto alemán que estaba a su lado no disparaba. Estaba haciendo gestos. Estaba haciendo algo imposible. En ese momento, Stigler intentó algo diferente. Saludó militarmente. Un saludo formal, deliberado y profundamente personal. Un reconocimiento de un combatiente a otro. Una declaración de respeto que trascendió todas las barreras, nacionales, militares e ideológicas, que la guerra había trazado entre ellos. Luego los acompañó hasta la costa.
Durante varios minutos interminables y terriblemente expuestos, Franz Stigler voló junto a un bombardero estadounidense, distrayéndolo. Su presencia junto al B-17 disuadió a las baterías antiaéreas costeras de abrir fuego. Su caza, inconfundiblemente alemán, inconfundiblemente de la Luftwaffe, confundió a los artilleros lo suficiente como para darle tiempo al avión estadounidense de llegar al agua. No podía salvar todo el viaje, no podía garantizar nada, pero podía darles una oportunidad de luchar. En la costa de Dinamarca, donde comenzaba el Mar del Norte, Stigler se acercó por última vez. Miró hacia la cabina, hizo el saludo, y luego se alejó y volvió rumbo a Alemania. Jamás presentó un informe sobre lo que había hecho. No se lo contó a nadie. Sabía que lo que había hecho, permitir que un bombardero enemigo escapara, facilitar activamente su fuga, era un delito que podía costarle la vida. Lo ocultó. Lo cargó consigo. Yeoulpug llegó a Inglaterra, a Duras Penas. El avión aterrizó en la base aérea de Siding, en Norfolk, deteniéndose en una pista a la que no debería haber llegado. Cuando el personal de tierra corrió hacia el avión y abrió las escotillas, lo que encontraron dentro era indescriptible. Sangre congelada, agujeros de proyectil tan profundos que cabía un puño, equipo destruido, un tripulante muerto, varios hombres heridos. Un piloto que había volado durante horas guiado por el instinto, la falta de oxígeno y su absoluta negativa a rendirse. Charlie Brown presentó su informe de misión. Mencionó al caza alemán que los había escoltado hasta la costa. No estaba del todo seguro de que sus superiores le creyeran. En el caos y el trauma de aquel día, entre el recuento de muertos y heridos y los aviones que necesitaban semanas de reparación, la historia de un piloto de caza alemán que había elegido la misericordia en lugar del asesinato era un detalle que fácilmente podía pasar desapercibido. Algunos que lo oyeron supusieron que Brown había estado confundido, hipóxico, viendo cosas que no existían. Pero era real, había sucedido, y atormentaría a Charlie Brown por el resto de su vida. No como un trauma, no como una pesadilla, como una pregunta sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué clase de persona, en medio de una guerra diseñada específicamente para destruir tales instintos, había mirado un avión enemigo averiado y optado por la clemencia? Durante casi 40 años, los dos hombres vivieron vidas separadas sin saber si el otro había sobrevivido. Franz Stigler había sobrevivido al resto de la guerra. Había sobrevivido a sus últimos años, desesperados y agotadores. La guerra aérea que se volvió más brutal a medida que la situación de Alemania se agravaba, las misiones que se volvieron más suicidas a medida que la Luftwaffe se quedaba sin aviones, sin combustible, sin pilotos entrenados. Había sobrevivido. Después de la guerra, emigró a Canadá, donde se labró una vida tranquila como empresario en Hamburgo, para finalmente establecerse en la Columbia Británica. Tenía una familia, tenía una vida, y guardaba su secreto, el recuerdo de una fría mañana de diciembre y el rostro de un joven estadounidense en una cabina destrozada, sin saber si aquel piloto había sobrevivido. Charlie Brown también había sido piloto esa mañana. Había regresado a Estados Unidos después de la guerra, había forjado una carrera y formado una familia. Pero la incógnita del piloto alemán lo atormentaba con una persistencia que nunca desapareció del todo. Durante años intentó averiguar quién había sido. Rebuscó en los archivos. Hizo preguntas. La burocracia militar de la posguerra era inmensa y, en gran medida, indiferente a los misterios individuales. No encontró nada. En 1986, un piloto de caza estadounidense retirado llamado John Clarkson escribió un artículo en un boletín informativo para veteranos de la Luftwaffe, un intento casi imposible de encontrar al piloto alemán que había perdonado la vida a la tripulación de un B-17 sobre Bremen en diciembre de 1943. Era una búsqueda casi imposible, como buscar una aguja en un pajar, que la mayoría habría considerado inútil. El boletín era pequeño, el público era específico, y, sin embargo, Franz Stigler lo leyó. Le escribió una carta a Charlie Brown. En ella describía lo que recordaba de aquel día: los daños en el avión, el joven piloto en la cabina, el saludo. Charlie Brown recibió la carta, la leyó y lloró. Los dos hombres se conocieron por primera vez en 1990, 47 años después de aquella mañana sobre Bremen. Se encontraron en una exhibición aérea en Seattle. Franz Stigler tenía 67 años. Charlie Brown, 68. Se abrazaron como dos hombres que habían cargado con algo entre ellos durante medio siglo, algo pesado, precioso e inexplicable, y que,
Finalmente, después de todo ese tiempo, habían podido dejarlo juntos. Se hicieron amigos íntimos. No la amistad distante y cortés de dos hombres que comparten un momento memorable y se fotografían juntos en conmemoraciones. Una amistad genuina. De esas que se forjan a base de largas conversaciones, comprensión mutua y el reconocimiento, que debió ser a la vez extraño y hermoso, de que el vínculo entre ellos se había creado en un momento de extrema urgencia, en el cielo más peligroso del mundo, cuando todo dependía de la decisión de un solo hombre. Hablaron juntos en escuelas, en actos de veteranos, en homenajes. Hablaron de lo sucedido y de sus motivos. Franz Stigler habló de Gustave Rodel, del código que le habían dado y que había decidido guardar. Habló del momento en que miró aquel avión destrozado y vio no a un enemigo, sino algo que no se atrevió a destruir. Dijo que había visto en aquel avión a hombres que ya se encontraban en lo que solo podía describir como una especie de purgatorio, entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra, y que dispararles habría sido, en sus propias palabras, lo mismo que disparar a paracaidistas. Habría sido un asesinato. Había decidido que algunas cosas importaban más que las órdenes que le habían dado, más que el uniforme que vestía, más que el resultado de cualquier enfrentamiento individual en una guerra que ya se encaminaba hacia su terrible desenlace. Había decidido que esos hombres merecían vivir. Charlie Hebron vivió hasta 2008. Franz Stigler también vivió hasta 2008. Fallecieron con pocos meses de diferencia. Habían sido amigos durante casi 2 décadas. ¿Qué significa esta historia? ¿Qué hacemos con ella? Existe una versión simplificada de esta historia, y resulta tentador contarla. Es una versión sencilla. 2 enemigos encontraron la humanidad. La guerra y es mala. La gente es buena. Fin. Se cierra de forma impecable. Paris completa. Pero esta versión simplificada no hace justicia a lo que realmente sucedió ni a las personas que lo vivieron. Porque la cruda realidad es esta. Franz Stigler no era un santo. Era un soldado profesional, un as de la aviación condecorado, un hombre que había dedicado años a destruir aviones enemigos y a sus tripulantes. Formaba parte de una maquinaria militar al servicio de un gobierno responsable de horrores incalculables. En abstracto, no era un héroe. Y Charlie Hebron no era simplemente una víctima. Era un capitán bombardero que acababa de lanzar bombas sobre la ciudad de Bremen. Murieron personas en Bremen cuando cayeron esas bombas. Murieron niños, ancianos, mujeres. Los bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea eran instrumentos de terrible destrucción, y los hombres que los pilotaban lo sabían, y aún así volaban porque creían, como creen los soldados en toda guerra, que lo que hacían era necesario. La historia no se simplifica cuando se la analiza con honestidad. Se vuelve más extraordinaria, no menos, porque en medio de todo aquello, en medio de una guerra en la que ambos hombres estaban profunda e irrevocablemente involucrados, en la que ambos habían cometido actos de los que no podían arrepentirse, Franz Stigler encontró un momento en el que las reglas de la guerra, los códigos de honor, los instintos de decencia y la simple realidad humana de 9 hombres sufriendo en un avión averiado apuntaban en la misma dirección. Y él siguió esa dirección. No sabía que aquello daría lugar a una amistad. No sabía que Charlie Hebron sobreviviría. No sabía que él mismo sobreviviría. No sabía que la guerra terminaría, ni que vendría después, ni si algo de lo que hizo en el cielo sobre Alemania el 20 de diciembre de 1943 le importaría a alguien. Solo sabía que lo que tenía delante requería una respuesta, y que él tenía la opción de elegir cuál sería esa respuesta. Eligió bien. La doctrina de la ética militar lo llama proporcionalidad, caballerosidad. Lo llama la ley del conflicto armado. Los filósofos discuten sobre las condiciones bajo las cuales la capacidad moral individual sobrevive dentro de la jerarquía militar. Los teólogos debaten sobre ello. Los historiadores lo estudian. Pero en el cielo helado a 1000 pies de altura sobre el norte de Alemania no había comité, ni debate, ni tiempo para la filosofía. Había un hombre mirando a otro, y el primero tomó una decisión. El impacto de esta historia no reside en la doctrina militar. No se incluyó en los manuales de entrenamiento de la 8ª Fuerza Aérea. No alteró el cálculo táctico de la guerra aérea. No cambió nada en el papel. Lo cambió todo en el alma de los hombres involucrados. Charlie Hebron pasó décadas queriendo saber quién lo había salvado. No porque necesitara resolver el misterio, sino porque necesitaba agradecerle a alguien. Necesitaba saber que la gracia que había recibido provenía de una persona real, no de una alucinación, ni de una anomalía estadística, ni de un momento de confusión del enemigo. Necesitaba saber que un hombre había elegido dejarlo vivir.
porque eso cambia algo fundamental sobre cómo uno vive una vida que le ha sido devuelta. Franz Stigler pasó décadas guardando un secreto que sabía que podría haberle costado todo. Lo guardó no por vergüenza, sino porque la vergüenza no era la palabra adecuada para describir lo que había hecho. Lo guardó porque era solo suyo. Porque en una guerra que había arrebatado tanto a tantos, esto era lo único que había hecho que le pertenecía por completo. Este acto de resistencia, este instante de mantenerse al margen de la maquinaria y decir, esto no, estos hombres no, hoy no. Esta historia tiene una posdata importante. Cuando Charlie Hebron finalmente encontró a Franz Stigler y lo llamó por teléfono por primera vez, le preguntó por qué. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había arriesgado su vida, su carrera, su libertad por 10 desconocidos estadounidenses? Franz Stigler guardó silencio un instante. Y entonces dijo algo que Charlie Hebron recordaría para siempre. Dijo, no tuve otra opción. No pude derribarte. No quería decir que le faltara habilidad. Sus armas funcionaban bien. Quería decir otra cosa. Quería decir que el hombre que era, el hombre en que se había convertido tras años de vida, mentoría y un código personal, no era capaz de hacer lo que la guerra le exigía en ese momento. La orden era derribar el bombardero. El hombre en que se había convertido no podía cumplirla. Entre la orden y el acto se interponía todo lo que le habían enseñado sobre lo que significaba ser un soldado honorable. Esa no es una historia sobre un alemán y un estadounidense. No es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. En realidad no en su esencia. Es una historia sobre el peso de una sola decisión. Sobre el hecho de que en cada vida, en cada guerra, en cada institución, en cada momento crítico, hay segundos en los que una persona debe elegir entre lo que se le ha ordenado hacer y lo que sabe que es correcto. Y que a veces, no siempre, no fácilmente, no sin consecuencias, una persona elige bien. Franz Stigler acertó a 1000 pies de altura sobre Alemania en una fría mañana de diciembre. Y gracias a ello, 10 hombres volvieron a casa. Algunos de ellos tuvieron hijos. Algunos de esos hijos también tuvieron hijos. Existe todo un universo de vidas que se ramifican porque un hombre miró dentro de la cabina de un avión y descubrió que no podía apretar el gatillo. Los recordamos a ambos. Deberíamos recordarlos a ambos. Al joven piloto estadounidense que volaba por instinto y voluntad, demasiado privado de oxígeno para morir, pero demasiado obstinado para dejar de volar. Y al alemán, que volaba a su lado en el cielo helado, saludando a través de una distancia imposible, y luego regresando a casa con un secreto que lo definiría por el resto de su larga, silenciosa y extraordinaria vida. Eran enemigos. Con el tiempo, se convirtieron en algo que la guerra nunca pretendió que fueran. Se convirtieron en la prueba. Si esta historia le conmovió, y creo que sí, porque conmueve a todo el que la escucha, por favor, tómate un momento para darle me gusta. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas con historias como esta, historias que merecen ser contadas, escuchadas y recordadas. Cada clic cuenta más de lo que crees. Si aún no formas parte de la comunidad de Historial Verificado, suscríbete ahora. Este canal está dedicado a los momentos no contados de la historia real. Las decisiones, las personas, los segundos en que todo cambió. Publicamos historias nuevas con regularidad y te prometo que esto es solo el comienzo. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saberlo. Si hubieran estado en la cabina de Franz Stigler, si hubieran visto ese avión destrozado, a esos hombres heridos, el rostro de ese joven piloto, ¿qué creen que habrían hecho? Es fácil decir lo correcto desde la distancia. Es una cuestión diferente cuando uno lo está viviendo. Juan Mabajo. La próxima vez contaremos la historia de un puente, un solo puente, y de los hombres a quienes se les ordenó destruirlo, y de los soldados estadounidenses que lo cruzaron de todos modos, en una decisión que, según los historiadores, acortó la guerra. La historia del puente de Remagen. No se la pierdan. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Las personas que la protagonizan merecen ser recordadas, y es gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que las ven, las comparten y mantienen la curiosidad por el pasado, que lo son.